creemos que llegó para quedarse, por supuesto, la inteligencia artificial. ¿Llegó sola? No, no llegó sola. ¿La inventó una extraterrestre? Dicen que no. ¿Que la inventamos? Digo, la inventaron personas. De eso vamos a hablar en un minuto nada más. 9 décimas de grado bajo cero es la temperatura en Bariloche, la sensación térmica bastante más baja, 7 grados 4 décimas bajo cero. ¿Por qué? Porque hay humedad. ¿Por qué? Porque hay viento que proviene del este a 28 kilómetros por hora. No te confíes, mirá que ves por la ventana y decís, está soleado, mirá qué divino día. Está divino, pero a su fresquete bárbaro. 7,4 bajo cero, esa es la sensación térmica a esta hora en Bariloche. ¿Estamos preparados para la utilización de la inteligencia artificial? Y muchos me dirán, sí, por supuesto, yo la uso para hacer los trabajos prácticos en la escuela, en el caso de los chicos, ¿no? En el caso de los grandes también. Inclusive hay parte de la justicia que utiliza la inteligencia artificial. Los fallos suelen ser más rápidos en función del estudio que te hace de una causa de cientos de hojas en segundos nada más, la inteligencia artificial. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal que nos reemplace la inteligencia artificial en algunos aspectos, en algunas funciones? ¿Seguiremos teniendo mozos o llegará un robot a traernos la gaseosa que pedimos o el sándwich? ¿Y quién lo va a preparar al sándwich? ¿Será un robot? ¿Será una persona? ¿Qué sé yo? Bueno, para ayudarnos a entender un poco el fenómeno de la irrupción de la inteligencia artificial a nivel mundial, nos visita un ingeniero electrónico. Ya recibimos, le damos la bienvenida a Ricardo Alonso. ¿Cómo andas, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, por haberme tenido en cuenta y bueno, deseoso de poder en la medida que uno pueda, porque como decías es una tecnología muy disruptiva y que es muy difícil estar todo el tiempo al día, pero ayudar a empezar a comprender, a empezar a solucionar preguntas que nos surgen, así que muy abierto a tener una charla Ricardo, linda. claro, y vos sabés que yo te iba a preguntar, porque por lo que acabo de decir, te iba a decir, nos va a reemplazar, pero me parece que preguntarte con la palabra reemplazo en algunos de sus conjunciones, sería como responder también a la pregunta. Digo, ¿puede la inteligencia artificial equiparar las funciones de las personas en todos los aspectos? Yo creo que tenemos que dividir un poco la pregunta ahí porque está todo mezclado y suena, ¿puede equiparar? Y la respuesta puede llegar a ser y asustar un poco de que, y muchas de las funciones que estamos acostumbrados que eran delegadas solo a nosotros, a los humanos, digamos, puede llegar a ser que ciertas funcionalidades sí puedan ser reemplazadas. Lo cual no es lo mismo necesariamente a decir que puede reemplazar a la persona en sí. Hago esta distinción porque verdaderamente es importante entender que esto es una herramienta y como después por ahí hablemos un poco de la juventud y eso también, Sí. es importante que empezamos a entender que es una herramienta y es una herramienta que puede potenciarnos también a nosotros como persona. Puede resultar avasallante y que verdaderamente pienso que el modo de trabajo, muchos tipos de trabajo van a cambiar quizás más en sus formas, en cómo se ejercen. Pero bueno, no sería tan aventurado de decir nos va a reemplazar, porque tiendo a buscar puntos medios en cuanto a todo esto, ¿no? O sea, no es que decir hoy por hoy a alguien que te garantice que nos va a reemplazar sería como demasiado aventurado, así como decir que no va a influir en nada, sería no estar viendo lo que está pasando hoy en día. Claro. Vos sabés que no sé quién lo dijo y si lo dijo exactamente en estos términos, pero se rumorea que alguien esbozó la idea, ¿no? Los seres humanos somos tan inteligentes que pudimos inventar la inteligencia artificial. Claro. Tan dependientes que la utilizamos casi a diario, hace ya un tiempo, para resolver muchos de nuestros dilemas, Sí. pero tan imbéciles para no saber si hicimos bien o hicimos mal. Y está un poquito esto de
de lo que nos gusta a los humanos también, me parece, y que nos empuja hacia adelante, de jugar un poquito a ser Dios, me parece, ¿no? Eso resulta tan atractivo y tan, por otro lado, que despierta este tipo de... Son dudas, son miedos que surgen, en definitiva, y de que no sabemos hacia dónde va. Es verdaderamente... A ver, estoy muy metido hace 3 años en lo que es desarrollo de IA. Acá hicimos, con un equipo local, hicimos una IA que se encarga de solucionarle problemas al turista en tiempo real, Sí. vía WhatsApp. Y a partir de ahí nos fuimos metiendo mucho en tema. Y es verdad que es una tecnología que está evolucionando a tal velocidad que te das cuenta que las personas que saben en profundidad el tema tampoco saben hacia dónde va. Y de hecho no hubo un pedido que partió desde Silicon Valley, donde están los grandes técnicos Sí. e ingenieros O los de desarrollo, conocedores, los o creadores de todo que esto. dijeron, che, paremos la pelota y no le demos, no alimentemos o no retroalimentemos las redes de inteligencia artificial Sí. por un tiempo, cosa que fue imposible, ¿no? Claro, es una tecnología que se está llevando todo por delante y eso genera tanto gente que ciegamente, y estamos hablando de gente con conocimientos, de que ciegamente dice, no, esto va para revolucionar la humanidad y vamos a hacer una cosa totalmente superior, a gente que con los mismos conocimientos está diciendo que esto va a llevar a la perdición de la humanidad, digamos. Así que es como que hasta en esos ámbitos hay como una disyuntiva muy grande entre esta polarización que se genera, que en realidad básicamente es algo que todavía no se sabe qué es lo que, hacia dónde puede ir, ¿no? Y ahí entramos en terrenos de gente que dice que hay que legislar y legislar lo más rápido posible, y gente que dice que hay que dejar seguir el mercado porque el mercado es el que marca la evolución y que si lo frenamos es como que estamos frenando las posibilidades futuras de presentando cosas como, no sé, lo que puede representar para la medicina, los cambios en tecnología genética, un montón de cosas que vienen por ese lado. Y los dos tienen ciertos justificativos. No sé si notás que acá yo soy ambiguo, pero lo más interesante acá es tratar de pensar estas herramientas desde un punto medio, donde quizás ahí es donde podemos empezar a construir algo verdadero. Y se me ocurre por esto que acabas de decir, qué maravilla que un médico pueda operar a un paciente a miles de kilómetros de distancia con el soporte de la inteligencia artificial. Pero por otro lado, ¿qué pasa si el médico se equivoca? Porque está la parte humana, ¿no? Claro. Que es la del profesional. ¿Qué hay respecto de legislación a nivel mundial que haga que recaiga la responsabilidad sobre el médico y no sobre la IA, que es un éter, un ente? Hoy por hoy es una herramienta y las decisiones, y creo que es lo que diferencia con una IA. Por ahí una IA puede tomar un montón de decisiones que puede tomar un médico, incluso mejores si podemos hablar de, no sé, análisis de imágenes. Se han entrenado inteligencias artificiales que comparan tantas imágenes de radiografías o lo que sea, que pueden hacer detección temprana de un montón de enfermedades que para el ojo humano son imposibles de ver. La diferencia que está acá es lo que marcás. El médico tiene una responsabilidad, es un humano que es sujeto a derecho y que tiene una responsabilidad de lo que está tomando. Entonces, hoy por hoy, ese humano que use esa inteligencia artificial, ese robot, en realidad cualquier tipo de tecnología, es el verdaderamente responsable de eso, Y ¿no? es pasible de las sanciones de la legislación vigente. Pero acá te llevo otro punto. Están los gobiernos, están los estados y están los legisladores a nivel mundial, pero si querés focalicemos en la Argentina, a la altura de las circunstancias, porque digo, al no haber legislación específica, queda como abierto el tema de la utilización de la inteligencia artificial en muchos aspectos. Digo, y acá viene digamos, sobre quién recae una decisión que pueda tomar la IA en forma equivocada, porque todavía se está puliendo, no se está nutriendo Sí. de información y puede errar. De hecho, pasa. A veces, el mayor problema es que la IA, por más que se equivoque Sí. hoy en día, y cada vez se Aprende. equivocan mucho menos, no, pero el mayor problema es que tiene lo que se llaman alucinaciones. Más que nada, estamos hablando acá... ¿Cómo es eso? Las IAs tienden a no decirte que, no, mira, esto no lo sé.
La IA siempre Te la dibuja. responde y contesta. Y se da mucho esto que se llama alucinación. Cada vez han trabajado más en esto y Sí. sucede menos, pero sigue sucediendo. El hecho de que algo te contesta. Y lo más peligroso de esto es que te contesta de una manera que vos decís, no, esta sabe lo que está diciendo. O sea, te contesta convincentemente. Y eso creo que es lo más peligroso todavía. Porque que te contesten una mentira, pero argumentando cosas y vos lo sentís que es real, Y bueno, tiene una problemática muy fuerte, ¿no? hace unos días vi un chatbot que utiliza Pergolini, que le pregunta, che, va a llover, no sé, algo del tiempo, ¿no? Del Sí, clima. sí. ¿Va a llover? No, no va a llover, que eso. Pero acaso estoy viendo, le dice Pergolini, que está pronosticada. Ah, sí, puede ser, ¿eh? Entonces que en alguna otra página encuentres la información de que hoy va a llover. O sea, ¿iba a llover o no iba a llover según la Claro. IA? Sí, Ahí la sí. estaba pifiando y exactamente la respuesta estaba en consecuencia con lo que acabas de plantear, ¿no? Claro. Sí, sí, es un tema. Bueno, Pergolini es un gran adopter de esta Sí, sí. tecnología. Desde entrada él está solventando proyectos también que explotan un poco esta tecnología y él mismo dice ser una persona que por ahí la usa mucho o tengo la idea de haber escuchado así como que por cuestiones familiares y eso también lo usaba como Para acompañamiento, acompañamiento que de se su hablaba de, madre. sí, Sí, algo así sí. recuerdo. Eh, y sí, es un poco, a ver, ella es llamativo lo que hacia dónde nos lleva, ¿no? De no saber bien en qué usos puede recaer esto. No sé. Eh, Entrevisté, creo que un par de veces acá al aire, también un divulgador, influencer y técnico, el que creó el chatbot para hablar con su hijo muerto, ¿no? Sí, sí, sí. David Hosting se Ah, mira, llama. Oh, es un nombre artístico, podríamos decir, o claro. su seudónimo. Y, y es impresionante el uso que se le puede dar porque vas de alguna forma educando a esa inteligencia artificial para que responda en consonancia de lo que fueron las vivencias de un padre y un hijo, ¿no? Con todas las características. Es impresionante y están quienes lo han criticado muchísimo y están quienes, bueno, es una forma de vivir el duelo o de apaciguar un poco el dolor. ¿Qué opinión tenés Sí. al respecto? A ver, esto me parece que hasta es muy personal y me parece que son planos filosóficos que son los que se tienen que empezar a abrir y discutir. Cuando hablamos de, habíamos perdido un poco lo de la gubernamentalidad y si está a la altura. Y yo creo que es muy difícil estar a la altura. Es muy difícil estar a la altura hoy de lo que está sucediendo y quizás lo mayor que tenemos que empezar a mover ahora es este tipo de charlas, discusiones, para que todos empecemos a estar a la altura de lo que pasa, que es muy difícil, como decimos, porque las empresas están luchando entre sí como para lograr modelos cada vez mejores y cambia mes a mes la cosa, entonces imaginémonos un gobierno con toda la estructura que tiene atrás para tratar de estar ahí y tratar de estar. Y yo creo que el primer camino es empezar a abrir estas discusiones, empezar a compartir con la opinión pública. Y son discusiones, como decía, filosóficas, porque hay unos que dicen que está mal, moralmente mal, otros que dicen que está bien. La verdad que depende el caso, depende la persona y quizás no haya un está bien o un está mal, está pasando. Y eso es algo que es un disparador de un montón de otras cosas que podemos decir. Está Está pasando y pasando no lo y podemos no lo frenar. podemos frenar. ¿Y qué pasa con la legislación? Y vuelvo a una pregunta que creo que ni siquiera te dejé responder hace un ratito, Ricardo. ¿Y qué pasa con la legislación? ¿Qué pasa con los gobiernos, con quienes están a cargo a nivel mundial, ¿no? Digo, ¿están viendo esta cuestión y los legisladores, en líneas generales, están viendo esto que puede en algún punto y en algunos aspectos tornarse más que una habilidad o una herramienta para el bien? ¿Una herramienta para cuestiones non santas? Yo creo que, como decía, es muy difícil para los gobiernos estar a la altura de todo lo que está pasando. No a la altura, porque a la altura sería como, sino poder estar al pendiente y poder evolucionar y tratar de desarrollar cosas teniendo en cuenta esta tecnología.
Pero hay que hacer el intento, y el intento hay que empezarlo a hacer ahora, y hay que empezar a trabajar. Y yo, mesas de trabajo alrededor de esta temática me parecería que es elemental. Pero En vos, Bariloche como bien, ciudad. pero vos que sos un especialista, Sí. ¿tuviste alguna convocatoria de alguien en particular relacionado a la política o algún político que te diga, che, a ver, explíqueme cómo es esto para empezar a entender y empezar a hacer planteos tendientes a poner ciertos cotos? Yo no digo frenos, no Claro. digo prohibiciones, digo ciertos cotos. Sí, en primera instancia, antes de eso, antes que acotar o no, incluso saber, porque si vamos a hablar después de instruirnos, aprovechar los profesionales, que se da algo muy lindo acá en Bariloche. Tenemos, la verdad, yo estudié en La Plata, soy barilochense, pero estudié en La Plata y volví Sí. acá. Y uno ve la capacidad técnica que hay, por ejemplo, en una ciudad como esta, y es una lástima que no se aproveche todo ese capital humano que hay para justamente, no sé, tener un consejo deliberante o no es para meterse en cosas de política, seguro, porque tampoco seguro. es por ahí, sino sí de agarrar gente que esté abierta a hablar y empezar a educarnos todos, porque es verdaderamente todos, como ciudadanos educarnos, como políticos educarnos, porque verdaderamente es algo que primero tenemos que tratar de entender e interiorizar. Si yo te digo que yo estoy muy metido en esto y me cuesta estar al día, imagínate una persona Alguien que vive su vida. que no está en la habitualidad de la utilización de la inteligencia artificial. Claro, vive. Y está bien que, digo, está bien, podemos opinar si está bien o está mal, me parece que vamos a concluir o vamos a coincidir en esto, pero es cierto que unos 4, 5, 10, ponerle tecnomagnates a nivel mundial, manejan la información de todos los habitantes del mundo, de tus pertenencias, de tus preferencias, de tus gustos, de tus, digamos, tus ciclos de compras de productos y servicios. Y acá entramos un poco en el terreno de la especulación, digamos, y lo que puede pensar uno. Sí hay una realidad concreta que no nos tiene que asustar, digamos, por esto de la IA. O sea, hay muy pocas empresas, supongo que las puedo nombrar acá, porque son Sí, Internet, sí. Google, un puñado de empresas que verdaderamente su función y su propuesta de valor, digamos, o de generar valor ellos, es a partir de los datos de todos, digamos. Y nosotros estamos medio, cuando vos estás usando ahí tu buscador y eso, ya estamos hacia añares entregados a Claro, eso. claro. Si uno piensa en las redes sociales, y ahí también podemos jugar un poquito con cómo en realidad la IA explotó ahora por estos modelos que nos hablan y qué sé yo, pero en realidad nos atraviesa hace ratazo. Desde el año 53 leí por allí que se vienen desarrollando estos Sí, prototipos. cosas que van, digamos, llamémoslo así, cosas que van yendo en este camino al que llegamos ahora. Claro, claro. Pero yendo puntualmente a la actualidad y a 10, 15 años atrás, o sea, las redes sociales, nosotros cuando interactuamos con las redes sociales, tenemos algoritmos y cosas que a todos nos habrá pasado, que entramos Sí, a buscar algo y de sí. golpe nos encontramos con el Claro. dedito haciendo así, así. Eso es en Scrolleando. realidad, sí. Sí. Y decís, ¿por qué estoy haciendo esto? Y en realidad tiene que ver con que hay algoritmos, y esto ya nos pasa hace rato, hay algoritmos que nos están analizando todo el tiempo con inteligencia artificial y con muchos otros métodos para lograr lo que llaman retención de usuario, lo que llaman mecanismos de recompensa y todas cosas que nos liberan serotonina y cosas Bueno, así. los chicos y no tan chicos en TikTok, por ejemplo, Sí. ¿no? Que Sí, no pueden sí. parar de scrollear, o de la utilización de Instagram Sí. u otras redes. Digo, los chicos y no tan chicos porque Y no tan chicos, nos y no incluimos tan los chicos. grandes que... A mí me pasa, Claro, a veces entro claro. a buscar algo al celular y me encuentro que estoy mirando videitos. Claro. Y ese es Y cuando te eso, llaman a comer 3 veces decís... bueno, ahí ya está complicado. Claro. Qué apasionante, pero yo insisto, el análisis de la cuestión de fondo desde mi desconocimiento absoluto y mi ignorancia del tema me lleva a estar algo preocupado por esto del manejo de la información de millones de personas por parte de 4, 5, 10, 20, si querés, tipos en tecnomagnates, le pongo yo, a nivel mundial. Y además, porque pensemos esto, Ricardo, el hombre inventó la rueda, inventó el motor, y siempre, digamos, los inventos trascendentales de la historia más o menos reciente tuvieron que ver con
la posibilidad, ponele, si fuera el caso, de tener un brazo mecánico, ¿no? El hombre inventó la rueda, o la palanca para asegurarse, bajar el nivel de esfuerzo para realizar una tarea. En este caso, el análisis y el desarrollo de la inteligencia artificial viene a suplantar, y por primera vez en la historia, o corregime si no es así, una cuestión que tiene que ver con lo cognitivo. Que no es, hice un brazo mecánico, o el robot va a hacer que yo no haga fuerza o tal función. No, hay alguien que está pensando por mí, y en lo sucesivo y en el futuro va a pensar por mí. Digo, ¿cuánta autonomía tenemos los seres humanos para poder devolvernos esa cuestión que era, digamos, la teníamos reservadas para... éramos éramos lo humano, el pupo del universo, y ahora parece que ya no lo somos. Sí. Y es interesante porque sí, toca un punto muy especial, que es esta cuestión cognitiva que dijiste vos, y yo creo que verdaderamente lo toca. Mucha gente tratan de relacionar con cuando apareció la calculadora, que no vamos a usar la calculadora y no vamos a saber hacer cuentas. Yo acá veo sí una cuestión de que justamente hay que tener cuidado, y acá es donde la herramienta hay que saber usarla, y es una de las cosas que hay que empezar a hablar, me parece, entre delegar, por ejemplo, hablando de los jóvenes. O sea, yo no creo que hoy por hoy ya se llevó por puesto todo, y hoy por hoy querer hacer como que no existe o negarla es una herramienta que ya está, se va a usar, y la duda acá está en la duda no, la cuestión acá está en cómo la usa el joven. Si el joven la usa para no hacer lo que antes hacía y se queda en esa, seguramente sea una herramienta negativa y la lleve a tener menos capacidades y todo, porque básicamente sí, delegamos el razonamiento, es una cosa que no es menor. Y no va enquilosando. Te comento así, no lo dejo solo como negativo, claro. Pero también podés usarla para potenciar y hacer cosas que antes no hacías, como la calculadora. Y ahí sí, entonces yo creo que entre las autoridades, los ciudadanos, las personas, los profesores, todo, el camino es ir buscando estos puntos que hacen que la herramienta sea una herramienta para crecimiento y para lograr esas nuevas cosas que siempre la rueda nos lleva a ir más rápido, esto, lo otro, que verdaderamente es así. Claro. Yo en mi trabajo ahora hago muchísimas más cosas que antes no llegaba a hacer, o hago cosas que hacía en meses de trabajo, las hago en una semana o menos tiempo. Entonces verdaderamente está eso, pero no caer en el uso ciego de la herramienta que me reduce mis capacidades, ¿no? Pero ¿cómo no caer en la tentación? Es muy difícil, porque tener la razón siempre genera mucha serotonina, y entonces en un mundo que estamos muy acostumbrados a muchas recompensas para mantener la atención, es difícil lograr eso. Pero bueno, yo creo que el camino va por ahí. Claro. Estamos charlando con Ricardo Alonso, que es ingeniero electrónico y desarrollador tecnológico y especialista en inteligencia artificial. El Papa León XIV publicó hace relativamente poco una encíclica que se llama Magnificat Humanitas, en la cual advierte que la inteligencia artificial no es neutral y exige de alguna forma desarmarla o ponerle estos cotos que yo te planteaba, ¿no? Para que no sea usada como herramienta de vigilancia, control o exclusión, sino que sirva al bien común y respete siempre la dignidad humana. ¿Qué opinión te merece la reflexión en la encíclica publicada por el Papa? Me parece, sí, una reflexión fundamentada. Y no hay que olvidarse que atrás de todas estas herramientas hay, como decías vos, una gran empresa. Estas herramientas se alimentan con información y pueden tener sesgos, que es un poco lo que se menciona ahí. Entonces, y dejar fuera a ciertos segmentos de... y ahí... Mira, para ponerte algo muy puntual, aparte fuera de lo que son los sesgos, puntualmente... Anthropic, que es una de estas grandes empresas que surgieron, que tienen una de las guías más potentes, tan potentes que frenaron su último lanzamiento se llama Mitos, por ahí escucharon, frenaron su lanzamiento porque era tan buena que tenían miedo que pudiera hackear sistemas que todos conocemos de grandes empresas. Entonces primero frenaron el acceso al público y le dieron durante unos meses a las empresas la IA para que encontraran sus vulnerabilidades y después recién lanzarlas. Fuera de eso,
en cuanto a lo que vamos de acceso y discriminación o lo que sea. Por ejemplo, Trump hace muy poco, la administración tuvo un problema con esta empresa y le exigió que a toda la gente que no era de Estados Unidos no pudiera acceder a determinado modelo de inteligencia artificial, Claro. que es el último. Y fíjate cómo ahí, con razón o no, no nos vamos a meter en eso, pero cómo se genera una diferencia entre nosotros que somos argentinos, incluso era gente que viviera en Estados Unidos, pero que no Claro, fuera... claro. Ya empezamos a tener acceso quizás a una inteligencia artificial más básica, pero lo más potente ya se empieza a centralizar, por ejemplo. Sacando el debate de si Como los está bien o chinos no. que tienen sus propias redes y no permiten que sus ciudadanos accedan a información que está, digamos, a la mano en Google, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, sí, sí. Sí, ahí se ve como mucho, con todo lo que es tecnología, no solo IA. IA hoy está como muy presente, digamos, pero cómo hay una puja muy grande de poder y cómo esto son tecnologías que es importante manejarlo y ser el que tiene lo último y cómo se marca una diferencia entre tener lo último y tener algo que está a 2 grados abajo, ¿no? Eh, qué difícil, ¿no? El planteo y digo, la herramienta es excelente, pero en esto de los sesgos puede haber quien no acceda a cierto tipo de información. Y además, bueno, la vas de alguna forma programando para que te responda, como vos decías al principio, más o menos por tus gustos y lo que el algoritmo de tu propia experiencia le dicte, Sí, sí. ¿no? Tenemos ejemplos últimamente que no sabes una publicidad. Bueno, quienes estamos un poco más atentos en temas de comunicación, por ahí sí detectamos que no hay actores, que las voces son que no son de personas, sino que son recreadas por la inteligencia artificial. Las publicidades de Pergolini. Sí. Sí se nota y mucho que Pero creo que ahí son hasta creadas. hay una intención de que se note, Que se porque hay note. como una acción concreta de esta herramienta está, y también hay una cuestión de tener en cuenta acá, me parece, que es, por ejemplo, en esos casos se está teniendo en cuenta que quizás la gente empiece a no buscar la realidad, y asusta o no, lo que sea, pero quizás no lo mire mirando esto es real o no, simplemente es generado por IA y me genera lo mismo que es si tuviera una persona. Me da igual. Me da igual. Y ya eso es un cambio de la vista del observador, no del que genera tratando de engañar. Sí. Ya puede ir la cosa hacia el lado de no necesito engañar, necesito transmitir esta comunicación. Pero también se puede utilizar para la generación de las fake news, ¿no? Sí. Las noticias falsas. Digo, ¿cómo determinas que, porque el grado de precisión y de exactitud en cuanto a las voces, las imágenes, son peligrosas, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. ¿cómo determinás que ese tipo no estaba robando ese banco? Porque lo estás viendo, lo estás escuchando y quizás una recreación con inteligencia artificial. Digo, ahí entra la mala utilización de la herramienta por parte de Sí, quien lo determina, ¿no? siempre hay alguien que lo usa mal. Lo que es más loco y por ahí más asusta respecto de esto es uno que viene siguiendo el crecimiento, es cómo estos sistemas que generan imágenes, videos, mejoran a pasos agigantados en lo que va de meses. Entonces es muy probable que lo que vemos ahora todavía le encontramos errores o no, pero si uno extrapola esto a dentro de 5 años, 10 años, ahí sí se ve como mucho menos nítido que podamos diferenciar entre una cosa y la otra, ¿no? Claro. Y vos en lo personal y profesional, ¿hay algún aspecto que te preocupe, digamos, en forma puntual del desarrollo y la utilización de la IA? Sí, yo creo que, bueno, para empezar, la falta de lo que por ahí podríamos llamar como alfabetización digital, digamos, de que la gente verdaderamente entienda lo que está usando, que los jóvenes entiendan lo que están usando, que entiendan las cosas que le da, pero las que le quita cuando hablábamos de delegar el razonamiento o la cognición, digamos. Pero decir asusta también como que suena muy fuerte. Digo, cosas en las que habría que ocuparse. Y habría que ocuparse ahora para empezar a tener en cuenta que el camino es largo y que hay que irle encontrando y estar muy atento de lo que pasa, ¿no?
con esto. En este dinamismo, Ricardo, de la irrupción y los cambios continuos de la inteligencia artificial, eh, viste que antes decíamos, che, ¿cómo te ves vos dentro de 10 años? Después empezamos a cortar esos tiempos. ¿Cómo te ves dentro de 5? Y digo, ¿cómo nos ves como profesional y como sociedad con esta herramienta que puede ser utilizada para el bien o para el mal? No te hablo de 5 años, te hablo de meses. Sí, sí, sí. Bueno, en lo personal yo lo vivo mucho. Mucho de mi trabajo se basa en desarrollo de programación y todo eso, y los cambios han sido abruptos, y esa idea, ese vértigo de qué pasará, ser reemplazado o no, Sí. digamos, es como que ves que haces un montón y sos ultra más productivo, pero también tenés un poco ese vértigo de, bueno, ¿qué va a pasar en meses? Y verdaderamente es algo que no tengo una respuesta dada, pero que sí siento, y a veces le comento a mis amigos, de que hay un vértigo ahí de qué es lo que va a pasar con determinadas tareas o determinadas profesiones, digamos, ¿no? Pero a la vez que siento que me ha potenciado de una manera que yo por ahí ahora estoy haciendo, no sé, 3 o 4 proyectos a la vez. Me gusta mucho desarrollar y armar equipos y desarrollar este tipo de cosas, y estoy haciendo 3 o 4 proyectos a la vez que nunca podría estar haciendo eso. Entonces mi productividad aumentó un montón. Entonces es una sensación un poquito ambigua, para decirlo de alguna Claro, manera. claro. Nos llegan algunos mensajes que lo hacen al WhatsApp de la radio. Dice, hola tarde viva, qué buena nota. Yo le quiero preguntar si ese mito de que la inteligencia artificial algún día nos va a dominar es real. Porque dicen que día a día la inteligencia artificial va aprendiendo a ser más humano, dice Viviana. Bueno, lo charlábamos en otros términos, ¿no? Pero Sí. ¿qué respuesta le podemos dar en particular a Tendríamos Viviana? que igual definir lo humano, que se sienta como hablar con una persona, que logre esa calidad de charla. Quizás ya lo está logrando la IA. Después también deberíamos filosofar un poco en lo que es la conciencia, que claramente una IA no tiene. Bueno, no voy a decir claramente porque no me gusta ser categórico en nada, pero pienso que no tiene conciencia. A ver si te está escuchando Claro, y a futuro te dice, claro. ¿te acordás vos En 15 años de julio estamos todos esclavos, y no fui yo el que dijo. Pero, a ver, estas compañías lo que están tratando de lograr es lo que se llama la AGI, que es lo que despierta este tipo de... La AGI es esta inteligencia artificial, Sí, sí. que lo controle todo. Esa especie de Skynet, no sé si viste... pero bueno, un Skynet buena O o que lo nos que haga sea, vivir en digamos. una Matrix difícil de salir para los comunes mortales, ¿no? Claro. Están trabajando en eso porque verdaderamente también tiene funciones muy buenas, porque hay un entendimiento global de todo y eso puede llevar a un montón de cosas. Y eso despierta el miedo de, bueno, pero si generamos esto y es malo, la realidad es que hoy por hoy todavía podemos estar tranquilos por los próximos 15, 20 días. Me deja re piola. Te dejo tranqui, Pero andá, claro, tomate porque no es que bueno, hay un cablecito enchufado que dice IA y yo voy, lo desconecto y se terminó todo. Ya no la podemos frenar. ¿Tiene autonomía en algunos aspectos todo este desarrollo? Como para traer calma Sí. al asunto en sí. Todas estas cosas, al igual que Google, todas las empresas estas grandes que manejan información, están todas en lo que son data centers y lugares que son físicos, digamos. Entonces eso tiene un botón. Por Claro, ahora tiene claro, un botón claro. que podemos apagar. Y bueno, creo que hay un consenso también en justamente que cierto tipo de decisiones, y esto en las altas cúpulas, y eso por ahí he escuchado notas que hablan de esto, de que hay un consenso de que las últimas decisiones de cosas importantes siempre las tome un humano. Y creo O sea, que, el famoso botón rojo de las sí. películas, ¿no? Aplicado a otro punto, a otro Acá nos tema. estamos permitiendo, igual quiero decirle a la Está- audiencia, sí, ¿no? Volar son- un son poquito y qué sé opiniones, yo, claro, porque claro. tampoco hablar desde lo categórico de... Justamente, si alguien respecto de estas temáticas les habla como si fuera una persona que se sabe todo y sabe lo que va a pasar, desde mi punto de vista justamente es donde tenemos que empezar a desconfiar un poco, indagar.
Claro. Si querés calzarte los auriculares, tenemos un mensaje para que escuches, Ricardo. Sí, yo entiendo tu planteo y tu forma bueno, bajarnos a la realidad y que no todo es tan categórico o tan peligroso. Yo sigo teniendo alguna desconfianza, aunque la IA nos está escuchando, ¿eh? A ver, escuchamos el mensaje. Chicos, buenas tardes. Estoy escuchando lo que está pasando con eso de la inteligencia artificial. Hay que tener cuidado, porque si seguimos así preguntando a la inteligencia artificial, va a llegar el momento en que nos van a dominar a todos, a todo el mundo nos van a dominar nuestras mentes, por favor. Hay que tratar de no usarlo o de cortarlo, o no sé. Yo pienso eso. No tengo mucho estudio, pero lo veo así. No sé qué vamos a tener en el futuro si nos están dominando con las ideas de ellos y borran nuestras ideas, nuestras mentes. Bueno, es un problemita que yo siento que puede llegar a pasar. Gracias y discúlpenme. Gracias a la oyente por el mensaje. Me quedo pensando en lo que plantea la Me oyente. parece interesante también, porque es Claro, una preocupación que todos, que baja al todos llano tienen. Sí, a sí, cualquiera de nosotros, a cualquiera de los sí, comunes sí, mortales, ¿no? Independientemente de el lugar físico en el mundo, del que uno opine, la experiencia de vida, el grado de instrucción. Digo, hay cierta preocupación. Y cuando la oyente dice, habla de ellos, como si hubiera yo lo resumo en los tecnomagnates, e sí, insisto con este término, que digo, son 4 o 5 tipos en el mundo que tienen toda esta información. sí, Y sí, sí. podrían ser los ellos que plantea el oyente. Sí, yo ahí retomo un poquito también tratando de bajarle un poco para tranquilizar un poco en sí, que entendamos que esto no tiene que ver solo con la IA, lo vuelvo a decir, tiene que ver con los sistemas informáticos en los que estamos metidos desde hace añares, digamos. Entonces, tener miedo de que usen toda nuestra información nosotros cuando entramos y tocamos siguiente, 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 vos lo habrás Se- hecho, bueno. Aparte dice, che, pero WhatsApp es ¿Vos, gratuito, ¿no? vos, Sí, es vos, gratuito, vos pero leíste alguna de esas cosas? no, No, claro, bueno, en claro. realidad nosotros estamos delegando toda esa información, eso también tiene que ver con aprender y alfabetizarse, digamos, también, y tener en cuenta eso digitalmente, ¿no? Estoy diciendo. Eh, y eso sí hace verdaderamente que estas empresas, porque no es también ponerlo como unos personas ahí que están desde arriba solo decidiendo sobre O escuchando nosotros, nuestra... no están tan No. interesados en eso, sino en mover la plata que están generando con eso Claro, quizás. claro. Pero, pero sí es verdad que estas compañías tienen esa información y nosotros la estamos delegando y la estamos delegando desde mucho antes que estas IAs nuevas. Entonces bajar un poco los miedos con respecto de eso, de bueno, si hasta ahora existimos, esto es una nueva manera. Sí es importante lo que decía la oyente del hecho de no nos van a dejar pensar o no vamos a poder pensar, que retoma un poco el hecho de, bueno, che, hay que aprender a usar esta herramienta y es importante que todos aprendamos a usarla para que nos potencie y no nos quite poder de pensamiento, para decirlo de alguna manera. No sé por qué recordé una imagen de una película de chicos que están todas las personas muy excedidas de peso, Sí, tiradas en una playa, pero que es un sol artificial, con con un una casco de realidad virtual, sí. puesto y viendo lo que cada uno Quiero quiere ver. mirar, ¿no? En realidad subsumidos en esa realidad que otro comanda, digo, no sé por Va qué por lo ahí, asocié. va por ahí un poquito la cosa, pero como digo, quizás esa película, no recuerdo el nombre, pero sí En la Wall-E vi. no era? No, No. no es más nueva, sí, es más del año pasado, hace 2, 3 años No, me no, es de hace parece. un tiempo. Es una Ah, película de chicos que está pero sí, esa la toma, esa vi. imagen de mucha gente como tomando sol, con un vaso tomando bebida, pero es un sol que creo que artificial y bueno, cada uno con un casco de realidad Bueno, virtual. ahí yo creo que esa peli un poco toca más que el tema de la IA, toca un poco más el tema de las redes sociales en sí. Y es una temática que es muy recurrente, digamos, en el cine, digamos, este tema de quizás
no tenemos puesto el casco, pero por ahí estamos tenemos el así, celular y a la tenemos mano. una persona al lado y estamos perdiendo esto. Y quizás como para ir dándole forma un poco a todo esto que vamos hablando, que fue un montón de cosas sueltas por todos lados, la palabra es no perder la idea, y tanto para el oyente también, ¿no? De recuperar lo humano, capaz. De encontrar esos caminos para recuperar lo que nos hace humanos. Mira, ahí por el streaming, nuestros compañeros ponen... Era Wally nomás. Era Wally. Era sí, Wally. Mirá, ahí van todos, no se pueden mover, entonces están todos como en una Sí. silla de rueda muy modernosa, yendo hacia un recinto y teniendo el control de las pantallas, pero no quizá de sus propias vidas, ¿no? Qué interesante. Bueno, Cuando la pantalla nos elige a nosotros, haría una pregunta, porque nos está eligiendo por algoritmos y eso, ¿estamos decidiendo verdaderamente lo que vemos o no? Esa sería una pregunta que también nos tenemos que hacer. yo me la respondo a mí mismo, si querés. Yo creo que no vemos lo que queremos. Vemos lo que nos sugiere cualquier red por nuestras preferencias o por nuestras últimas búsquedas, ¿no? Sí, sí. Qué interesante. Bueno, Ricardo, por último, ¿vos crees que la inteligencia artificial, si yo le pregunto quién va a ganar el mundial, va a analizar y según mi algoritmo me va a dar una respuesta que me pueda satisfacer? Yo creo que seguramente te va a decir algo que te va a gustar. Porque Bien. depende también mucho de cómo le vayas a preguntar. Y seguramente vos querés que gane Argentina. Bueno, pero estamos hablando de torcer a través del algoritmo un posible resultado, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias. Eres ingeniero electrónico. Ricardo Alonso, gracias por este ratito De acá. nada, para cuando necesiten, no hay problema. Bueno, todos estos temas. que sea la primera de unas cuantas charlas que nos lleven a entender un poco mejor el mundo que ya vino para quedarse y el mundo que irá evolucionando en el minuto a minuto y cómo impacta nuestras vidas, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas Hacemos la pausa, señor Ojeda, señor Munra, hacemos la pausa breve, chiquitita, pero tenemos mucha más tarde viva todavía hasta las 5 de la tarde. Como siempre.